Entre los años 2012 y 2018, en esos 6 años, me dediqué casi por completo a dar clases particulares de inglés. Este trabajo todas las tardes lo compaginaba con un máster y, posteriormente, una tesis doctoral. La historia de hoy versa sobre una de las experiencias paranormales que tuve en una casa mientras daba mis clases. Yo, por aquel entonces, me desplazaba en coche a las casas de mis alumnos. Como vivía en un pueblo, y conseguí tener bastantes con los años, no eran desplazamientos largos, lo cual me permitía dedicarle no más de 5 minutos de coche entre que salía de la casa de un alumno y entraba en otra. Recuerdo esta etapa como unos años duros, en los que llevar para adelante todo me costaba horrores, pero nunca renuncié a nada. Aunque así empezaron mis problemas de ansiedad, nunca tuve la valentía de priorizar mi salud al trabajo. A mis propios ojos y a los de mi familia, yo estaba haciendo lo que debía. Otros trabajos eran más duros, lo sé ahora y lo sabía antes, y cualquiera podía quejarse del esfuerzo que requieren. Pero ¿qué clase de persona sería si dejara de dar clases o estudiar por tener ansiedad? Quizás no estaba hecho para llevarlo todo adelante a la vez. Pero así ocurrió y, aunque siempre con dolores de cabeza, ahora puedo contar que con esfuerzo todo se puede lograr. Una de las sesiones más llevaderas ocurría los lunes a las 4 de la tarde. Así empezaba mi semana de clases particulares. La persona a quien apoyaba en inglés vivía en un hogar perfecto. Es decir, tanto la casa donde vivía como la familia que tenía eran ejemplares. Me trataban con una alegría y una buena estima inmejorables. El aroma de los pasillos y las estancias era muy agradable. Se notaba que cuidaban mucho el entorno, con limpieza y con dedicación, para tener la casa siempre a punto. Nada ocurrió a corto plazo. Nada de lo que voy a contar ocurrió el primero o segundo de año de clases. Pasaron como 3 o 4 años cuando la persona a quien ayudaba con la materia compartió conmigo una realidad muy distinta a la que había acostumbrado. «Tengo pánico a la muerte», me dijo. «No ahora, sino desde siempre, hasta el punto de que ese miedo ha condicionado y condiciona mi vida a diario. No soporto las noticias de fallecimientos, y mucho menos cuando pasa el coche de los muertos», continuó. «Y es que en el pueblo donde vivo, es más que corriente que, cuando alguien fallece, un coche de la funeraria anuncie la muerte del individuo al pueblo». Ahora intento recordar las palabras literales de memoria. No sé si acertaré o me faltará algo, pero creo que siempre hay una voz femenina en el altavoz que dice: «Estimados vecinos, ha fallecido don o doña». Luego indica el nombre y sigue, más conocido como... Aquí dice el apodo de la persona, y es precisamente cuando uno conecta un nombre que puede sonar ajeno con alguien que para nada es un desconocido. Es como un momento de confirmación, pues en el pueblo, la gente mayor, no tanto los jóvenes, se conocen por sus apodos de toda la vida, o incluso por los apellidos. Tras esto, la voz del altavoz en el coche anuncia dónde se vela el cuerpo, es decir, en qué tanatorio, y dónde finalmente se celebrará la misa y el entierro. Quizás alguien de ciudad no acostumbre a creer en estas tradiciones, o que le choquen por su existencia, pero son tan reales como la vida misma, tan reales como este relato. La persona a quien ayudaba en esa clase me confesó que sentía un miedo descontrolado ante los pensamientos intrusivos, los cuales eran constantes y condicionaban mucho sus planes, sus relaciones sociales, su motivación por estudiar. Su vida era un sinvivir de pensamientos asfixiantes que orbitaban en torno a la muerte a cada rato. Yo nunca habría adivinado aquello, de no ser porque me lo estaba contando allí por primera vez. Pero aquel
no era el fin de la historia. Reveló con todo detalle que era una persona muy sensible con los fenómenos paranormales, aunque me sorprendió una afirmación que hizo después. No me dan miedo los fantasmas. A lo que tengo pánico es a morirme, dijo con firmeza. Me extrañó mucho aquello, porque relativizó el impacto de los fenómenos paranormales. Es algo que la gente no acostumbra a pensar. Quizás no es tan mala la experiencia de ver un fantasma o un poltergeist, como sí debe ser enfrentarse a la muerte. Entendí entonces que aquella persona a quien yo pretendía ayudar con mis clases tenía una madurez abismal. Su sufrimiento interno, el cual era capaz de esconder a la perfección, debía estar aumentando hasta el punto de necesitar compartir aquel dolor. Aquella confianza que depositó en mí, yo se la agradecí muchísimo. Y al terminar la clase, seguí con mi trabajo, pero a la vez no me pude quitar de la cabeza lo que había escuchado. A la semana retomamos la clase. Ya no ocurrían esas sesiones con tanta frecuencia como anteriormente, pero cuando necesitaba algo, me llamaba y acordábamos un hueco. No obstante, ya no era el trabajo el protagonismo de la hora. Se sinceraba sobre su depresión por los pensamientos negativos y me contó de repente que un hombre mayor, muy prototípico de la huerta, con gorra o boina, aparecía en su ventana de espaldas, como mirando hacia afuera, cada noche. Me impactó muchísimo aquella revelación. ¿Y cómo puedes dormir? ¿No tienes miedo?, pregunté con horror. Me comentó que sentía miedo, una especie de respeto muy profundo, pero no tanto como para levantarse de la cama y pedir ayuda a sus padres. Sentía que no venía a hacerle daño, pero a la vez no le generaba confianza alguna. Era una experiencia terrorífica que había asimilado como parte de su día a día. No se acostumbra uno a recibir la visita de un hombre extraño por las noches, pero no siento amenaza, explicó. Todo esto me lo contó con una absoluta tranquilidad. Su semblante no parecía temblar por ninguno de estos motivos. Para mí, mucho menos habría sido suficiente para asustarme. Con el paso de las semanas, esta persona tan vulnerable a las presencias paranormales tenía signos faciales de una importante falta de sueño. Se nota que estaba durmiendo poco. No quise indagar directamente, pues el motivo de las clases era ayudar con el inglés. No obstante, era tan evidente el sufrimiento que el tema salía solo, sin preguntar siquiera. Anoche vino y se quedó de pie toda la noche junto al marco de la ventana. ¿Y qué haces mientras está ahí?, pregunté. Nada, tan solo intento cerrar los ojos, bajar las pulsaciones porque me entra taquicardia cada vez que llega y esperar a dormirme pacientemente, explicó derrotada. ¿Y cuando despiertas ya no está? Pregunté algo distinto que me interesaba saber. No, cuando me despierto y ya hay luz, entonces se ha ido. Sin embargo, si me despierto en mitad de la noche, a veces sigue ahí, otras está afuera, en la terraza, pero lo alcanzo a ver desde mi cama, tras la cortina. La habitación era contigua a una terraza en la fachada principal de la casa. Esta terraza conectaba con las escaleras que bajaban hasta la calle, pues vivía en el piso de arriba. Esto es algo muy común en la huerta. Las construcciones tradicionalmente han sido de doble altura. La planta baja suele estar reservada a un garaje u otras estancias accesorias, como un baño, una zona de almacenaje. Es bastante común que la zona más baja se quede durante años destinada a guardar el vehículo. No obstante, mucha gente con los años convierte la planta baja en una casa con todas las comodidades. Con la edad, no todos pueden subir y bajar escaleras, y es con frecuencia un signo de envejecimiento en la familia el que los padres o los abuelos se muden ahí a vivir, mientras que los hijos pasan a ocupar la planta de arriba. Ayer por la noche no paraba de mirarme desde fuera.
No me daba la espalda en esta ocasión. Me miraba de frente y yo podía ver su sombra reflejada en la cortina. Siguió describiendo el último encuentro. ¿Y si tienes que salir en medio de la noche y él está ahí? Pregunté con más detalle. Me aguanto y no salgo. Le tengo miedo. Es difícil de explicar y más aún de comprender. No es locura. Sé que lo parece, pero solo necesito que me crean. Yo creía en la historia. Sobre todo creía en la historia que me contaba, porque no la contó el primer día que tuvimos clase 2 o 3 años atrás. Esperó muchísimo para abrirse. Lamentaba que estuviera llegando a un punto insostenible. ¿Es por esta presencia que le temes tanto a la muerte? Pregunté. Ambas son cosas distintas. Creo que soy muy sensible o vulnerable a las energías. Sí que a través de esto siento más conexión con la muerte. Pero el miedo a la muerte supera con creces al miedo a enfrentarme a un espíritu. Y en los momentos en que lo ves, ¿no tienes ganas de llamar a tus padres y que vengan a ayudarte? Indagué de nuevo queriendo encontrar respuestas y, por encima de todo, esperanza porque la situación mejorara. No puedo abrir la boca. Es como si me quedara sin habla mientras él está ahí. Pensé entonces en si sería una parálisis del sueño aquello que veía. Aquella figura del hombre mayor de la huerta que la perseguía desde la ventana. Pero recuerdo que en algún momento había mencionado que asistía a sesiones con una psicóloga, pues el tema estaba generando un estado de depresión que podía empeorar con el tiempo. Salí de aquella última clase bastante reflexivo. No me podía quitar de la cabeza el desasosiego de alguien tan joven y con experiencias tan abrumadoras y terroríficas. Me sorprendió la pausa y la calma con la que gestionaba ese sentimiento que calaba en su interior y derivaba claramente en un estado depresivo. La consecuencia inmediata era la falta de sueño. Y la falta de sueño desencadena numerosos problemas cognitivos, como la ansiedad y el estrés, la mala gestión del tiempo, la procrastinación o la escasez de energía y motivación durante el día. Como docente, sabía que todo esto, por lo que estaba pasando, tendría sus secuelas en el plano académico, y me costaba predecir su suerte, pues era evidente que yo estaba allí por sus debilidades con el inglés. Ahora, sin embargo, entendía más el porqué de esos problemas, y lejos de restarles importancia, los conservé en mi memoria hasta hoy. Dejó de dar clases conmigo, y perdí el contacto con esta persona. Intuía por las redes sociales, donde nos seguíamos mutuamente, que al igual que todo el mundo, se mostrarían los aspectos más felices y destacables de cara al público. Pero muy en el fondo, sabía que los problemas no habían dejado de hacerle compañía. Hace un año aproximadamente, nos cruzamos por causalidad, y le pregunté de manera algo indirecta por su estado de ánimo. Entendió perfectamente la referencia y respondió: «Bueno, ahí vamos. Está claro que cuando algo nos persigue, no es fácil deshacernos de ello. Las presencias en la noche acuden a molestar, y por muy aterradoras que sean. La vida es a veces tan potente que somos capaces de seguir viviendo con los problemas a nuestras espaldas. ¿Qué se puede hacer para calmar el alma cuando un espíritu nos atosiga? Muchos habrían optado por acudir a un cura, al sacramento de la confesión, a un entorno religioso que nos proteja. Pero estas decisiones son muy personales y no nos podemos inmiscuir en las decisiones de los demás. ¿Quién soy yo para recomendar o aconsejar nada años atrás? ¿Acaso yo sabría gestionar una presencia así con la misma tranquilidad y lucidez? Creo sinceramente que es mejor dejar ir e interesarnos por esas personas cuando se dé la oportunidad, a modo de respeto y cortesía. Un consejo o una indicación viene motivado por una pregunta, y a mí nunca me preguntó: ¿qué debo hacer? Gracias por escuchar. Un saludo.